que es países con COVID-19. Lo que pedí este hito era generar un gráfico de barras con la cantidad que muestre los países y también que muestre sus estadísticas. Entonces acá pedí solamente un gráfico con Chart.js y lo pudimos hacer con dos, también con el Canvas y Chart.js. Y esto debe ser de acuerdo a una cantidad. Por ejemplo, países que tengan casos confirmados mayores a 10.000, a 10.000, 100.000, 1.000.000, y me tiene que generar acá esa cantidad. Bien, entonces después de eso, tiene que generarme una tabla con todos los países del COVID y junto con sus estadísticas. Y esto debe ser consumido de una API local que está en el programa. Entonces se debe listar los 198 países y sus estadísticas. Y al lado de cada uno de esos países tiene que haber un botón, un enlace que nos lleve un modal que nos muestre el gráfico de las estadísticas. Lo hicimos en dos, el Canvas, ya que nos muestra igual la cantidad de personas que están, con las estadísticas, y también en Chart.js, ¿no? Acá, que muestra. Entonces, en ambos casos me funciona. Por ejemplo, el de Francia. Pongamos otra vez el de Francia y aquí está el de Francia. Bien, entonces está funcionando. La pregunta es cómo se hace todo esto. Vámonos al código. En el código para el primer hito se nos ha pasado lo que es el documento con todos los archivos necesarios para poder hacerlo. Por ejemplo, acá tenemos en lo que es la ruta public lo que hemos estado realizando. Por ejemplo, el JW práctico. Lo hicimos en clase, el desafío InstaFake era para nosotros y este era el hito 1 del COVID-19. Aquí es donde se encuentran nuestros archivos. Aquí está el index.html para poder usar el COVID-19. Aquí está igual el asset, ya donde va nuestro script. Entonces, un poco para describir lo que está aquí a la izquierda. Si bien se nos ha dado esta carpeta con los documentos, nosotros tenemos que generar esta carpeta que dice Node Modules para poder manejar los demás elementos que están en los demás archivos. Sin esto no funciona. Y para que esto se descargue en nuestro proyecto, tenemos que utilizar el comando npm init, ¿ya? O inicializar, o npmi. Ese npmi o npm init nos descarga esta carpeta con todos estos módulos, ¿ya? Que se llaman en los diferentes archivos para que funcione. Bien, entonces una vez descargado la carpeta, podemos escuchar, podemos habilitar el servidor local. En este caso es el npm runwatch. Le ponemos esto y nos está escuchando en localhost 3000. Así que si le ponemos localhost 3000 barra COVID-19, nos debe generar lo que está en index.html y justamente lo que sucede acá. Entonces tenemos localhost 3000 barra COVID-19 y es donde me genera esta página. Ahora veamos el HTML. ¿En qué consiste el HTML? Bien. Veamos, aquí está, index.html. Lo que estoy haciendo primero es traerme el CDN de Bootstrap, porque lo voy a utilizar. También el CDN de Chart.js para los gráficos. Aparte de eso, estoy llamando a lo que son los, ¿cómo se llaman? A los, para jugar con JavaScript, ¿ya? Estos tres componentes. Y llamo también a mi script, acá, script.js. Y como les mencionaba, también estoy jugando con Canvas y estoy llamando igual el elemento para Canvas, ¿ya? Bien, entonces, perdón, esto es para jQuery, para poder trabajar con jQuery. Bien, dentro de mi plataforma, dentro de mi página,
Entonces necesito la tabla, como les mostraba al comienzo. Yo lo estoy haciendo en un contenedor, ¿ya? Y está acá. Esta es la primera tabla que estoy haciendo con Canvas, ¿ya? Con Chart Container. Y esto lo voy a llamar desde Canvas. Y este es el segundo gráfico que lo estoy haciendo con Chart.js. Y esto en un tag que se llama Canvas. Bien. Y abajo de eso es la tabla con los datos de los países. Entonces aquí genero la cabecera de mi tabla. Y en el cuerpo de la tabla, en el tBody, acá, es donde tengo que adicionar todo lo que yo estoy generando. Bien, entonces ya tengo eso. Y aquí estoy jugando con los modales. Este modal es, bueno, hemos usado lo que son las plantillas de Bootstrap. Y lo que no me servía, pues lo he eliminado. Con este primer modal estoy trabajando lo que es con Canvas.js, ¿ya? Y aquí está, en el cuerpo del modal, en el modal body, estoy llamando a mi canvas generado. Y abajo también es el mismo, pero esta vez estoy usando char.js para generar mi modal. Y eso me muestra. Entonces veamos cómo se generan los gráficos y la lista y los modales. Acá con script.js. En primera tengo lo que es para generar el gráfico de barras. Igual esto se puede conseguir en Canvas, que es la plantilla que está ahí, y modificamos. Entonces yo usé una plantilla donde se muestran gráficos de barras de A2, ¿ya? Y como necesitamos 4, pues hay que copiar, ¿no es cierto? Y volver a generar. Eso es lo que hicimos aquí. Venía solamente con estas, 1 y 2. Y lo que hicimos fue justamente replicar el objeto, porque es un objeto columna 1, objeto columna 2, y replicamos objeto columna 3 y objeto columna 4. Una vez replicado esto, necesitamos traer los datos. Entonces, para eso, esta es la función que me trabaja esa parte. De acá, solamente esta función, nada más. Entonces, lo que hago es con un fetch traer los datos, consumir la API. Una vez que haya respuesta, ya, lo que hago es rescatar de la API solamente la data. Esto se llama the structure en inglés, que es la desestructuración. Entonces no me trae todo, simplemente lo que necesito. En este caso es la data, que en la data está toda la información. Entonces yo puedo mostrar la data para ver que realmente me está trayendo así, y eso sí. Y de acá, como yo tengo la data, yo puedo trabajar con estos datos para poder generar mi tabla, por ejemplo. Ahora, como estoy con el gráfico, yo necesito generar un gráfico para cierta cantidad de elementos. Y con el data.filter, o sea, filtro todos mis datos y le doy aquí una condición, que sean mayores a 10.000, 100.000. Y todo eso me genera esta let, ¿no? Que es como una variable, datos gráficos, donde es mi objeto con los elementos que yo necesito. Entonces aquí, con estos elementos que yo necesito, genero mis barras, ¿ya? Generar barras, datos gráfico. Y con esto, mostrar datos, lo que estoy haciendo es mostrar mi tabla, ya de todos los países, porque tengo todos los datos, y sus estadísticas. Veamos primero el gráfico, que es generar barras, ¿ya? Entonces, como yo estoy usando Canvas, entonces yo necesito aquí Arrays porque en la plantilla, por ejemplo, en esta parte, para cada uno de las barras yo necesito datos. Y cada barra tiene su nombre. Tiene acá la columna 1 es confirmados, muertos y recuperados. Entonces yo necesito traer datos para esas columnas o barras. Entonces yo me he generado acá arrays vacíos para luego ir llenándolos. Entonces, después de ir llenándolos,
los voy llenando. Por ejemplo, en la columna 1, data points, le pongo el objeto que ya he generado, data points confirmados. Y aquí data points muertos. Entonces, ¿cómo genero este array de objetos? Pues vámonos a la función nuestra función se llama mostrar datos, ¿ya? Mostrar datos. Esta es con el chart, luego lo vamos a explicar cómo funciona. Entonces, en mostrar datos tenemos lo siguiente. Aquí está, mostrar. Recibimos como parámetro ya el objeto data que tiene todo lo que necesitamos y lo que hacemos aquí es sacar lo que necesitamos cada elemento, datos de cada elemento, de cada país. Con un for each hacemos todo el recorrido de todo el dato y sacamos lo que nos interesa, el país, el número de confirmados, número de muertos, número de recuperados y número de activos. Entonces con esto ya podemos crear, ya tenemos en el HTML la cabecera de la tabla. Tenemos que crear el cuerpo de la tabla con un table row, que es la tr, y cada table row tiene que tener datos, ¿ya? Entonces, inicializo primero un row en vacío y luego los voy concatenando, ¿ya? Cada vez que ingrese por el for each. Así que se van a generar muchos rows, o sea, muchas filas. Y luego los voy a adicionar. Entonces, en cada fila, en cada columna, le pongo lo que necesito. Primero el index para que me vaya enumerando. Le pongo el nombre del país, le pongo el confirmados, todo lo que necesito. Y para la última parte, si se dan, por ejemplo acá, ¿no es cierto? Generamos una fila acá. Necesito dos enlaces. Para esos enlaces estoy utilizando una función onClick, ya con un modal también, toggle modal, ya con data target. Esto en Bootstrap igual hay que bajarlo de esta manera, nos dice que es así. Yo utilizo una función generar torta para Canvas y generar torta chart.js para el chart.js, donde mando todo lo que ya he rescatado de acá, país, confirmados, muertos, para generar mis gráficos. Ya, listo. Entonces, una vez que ya tengo una línea generada y con cada for each que va repitiendo se va a ir concatenando a este rows, por lo que voy a ir creando muchos table rows, muchas líneas, filas. Entonces al final, una vez que termina mi for each, lo que voy a hacer es añadirlo a mi table body. Entonces usando jQuery, ya, y haciendo referencia al DOM, con el gato para que es el id js tabla datos en el tbody, le pongo todo lo que ya he generado en rows, que es una larga cadena, ¿ya? De filas. Entonces eso lo adiciono con esto, con .append, y ya está, ¿ya? Este js table datos body hace referencia a esto. Nos vamos a la primera parte. Aquí está. Ya es para llenar es para llenar nuestra tabla. Nuestra tabla, ¿dónde está para llenar la tabla? Acá. Entonces llego referencia a mi ID, aquí está, JS tabla datos, y necesito acceder al tbody, por eso yo utilizo acá JS tabla datos, ya con ID, y necesito acceder al tbody, y ahí adicionarlo, y me adiciona. Perfecto. Entonces ya tengo lo que es el mostrar datos. Ya puedo mostrar lo que son las filas junto con todo lo que necesito. Bien, entonces las barras, este es el generar barras. Hicimos con Canvas e hicimos con Chart.js. Bien, entonces acá lo que estamos haciendo es igual. Habíamos inicializado estos arrays en vacío. Y cada vez que vamos recorriendo nuestro objeto, vamos añadiendo con el método push, .push, lo que necesitamos, ¿ya? Y la forma en que está en Canvas es un objeto de esta manera, donde necesitas un label y necesitas un y. Entonces, creamos el objeto de esa manera y utilizamos lo que necesitamos, la locación del país y los casos confirmados, los muertos, recuperados y activos. Y lo vamos añadiendo a cada array que hemos creado. Entonces, ya tenemos, una vez se complete el for each, ya tenemos acá para data points, ya tenemos para data points,
para confirmados, para muertos, para recuperados y para activos. Ya está listo. Estoy reutilizando esta función también para poder llenar para el char JS, que en este caso solamente necesito, no es tan complicado como el Canvas. Para el char JS solamente necesito los datos directamente. El país, los confirmados, los muertos, los recuperados, los activos. Entonces, por cada objeto. Entonces yo hago eso para mi char JS. Y ahí lo pongo en vez de data points, DP, países, DP, para poder diferenciarlo. Entonces con esto ya he llenado mis arrays vacíos y ya puedo usarlo en mis gráficos. Y es justamente lo que estoy haciendo acá. Esto para el Canvas ya están llenos con los datos que yo necesito y los voy llamando acá. Data points, ya tengo mi char con los objetos que necesito. Aquí también en los 4. Entonces ya me genera la tabla. Y este es para el char JS. Como les decía, igual hice el DP, Data Points, países, igual los puse en vacío. Los fui llenando con la misma función y los voy colocando donde igual lo necesito. Acá, por ejemplo, acá, en labels van los países. Así que ya tengo el nombre de los países, ya que es en este caso un array nada más, no son objetos, es un array de datos string aquí. Y aquí tengo los casos confirmados en data. Entonces le pongo datos confirmados que es un array de números simplemente, ya, datos confirmados. Y así voy llenando para cada una de las 4 barras. Por ejemplo, aquí tengo label muertos, le pongo el array de muertos, que es un array de números nada más, para cada uno de estos elementos. Ya para recuperados igual, aquí está, un array de recuperados. Para activos igual, un array de activos, que en este caso es 0, porque en el API es 0. Y listo. Y aquí yo le pongo un título. Se le pone al final, esa parte. Y yo puedo poner con plugin title, display true, con text, le puedo poner el título a mi gráfico, países con COVID. Listo, entonces así se generan ambos gráficos de barras. Ahora veamos cómo se genera el modal, ¿ya? El modal. Entonces aquí les mencionaba que ya tenía el modal. Esto se lo busca en Bootstrap, que es la plantilla, y se utiliza lo que uno quiere y lo demás lo borra. Entonces yo solamente quería el modal body, nada más, porque ahí es donde va a venir mi gráfico. Entonces para eso yo necesito este div, donde está mi chart container modal, porque voy a hacer llamado a este chart container modal. ¿Dónde? Acá. Acá, donde está mi link, hago lo que es a example modal on click. El example modal está acá. Está, este es el modal, el ID del modal, ¿ya? El ID del modal, y voy a hacer referencia después a este chart container modal. Bien, entonces el example modal, que es el ID, lo llamo acá. Estoy utilizando un toggle para que se pierda cuando se haga clic y aparezca también. Y llamo función generar torta con un on click. Y ahí se le mando los datos. Entonces mi generar torta está aquí. Vamos a ver lo que es generar torta. Generar torta, char.js, es este de acá, generar torta. Entonces yo estoy trayendo aquí todos los datos, el país, los confirmados, los muertos, los recuperados y los activos, que ya los he sacado. Bien, los estoy renombrando para manejarlos mejor. Aquí muestro para ver que esté corriendo. Y lo que hago acá es lo siguiente. Entonces, esto igual se copia del Canvas, que es su modelo también. Y aquí es importante que se copie el ID, Chart Container Model, ¿dónde va a ir? Y yo justamente lo tengo acá, en el body del modal, Chart Container Model. Entonces con esto ya sé dónde lo estoy poniendo. Y en esa parte lo que hago es ponerle los datos. Entonces, como todo esto está copiado del modelo de Canvas, lo que aquí hace falta es justamente esto. El label, ya que tengo de los 4, muertos, confirmados, recuperados y activos, y le pongo los datos, confirmados, muertos, recuperados, activos, que ya lo estoy trayendo desde la función, ¿ya? Son los parámetros. Entonces, aquí, por ejemplo, en texto igual le pongo nombre del país, ¿ya? Para que se vea a qué país corresponde. Y listo, esto me genera lo que es el modal, ¿ya? Con el gráfico de Canvas. Bien, entonces ahora
Para el gráfico de char.js es casi lo mismo, pero había un detallito que justamente me ha hecho cabecear, pero lo he resuelto. Lo mismo, usamos lo que es el data toggle modal y el data target donde va a ir el modal charts.js. Ya, modal charts.js. ¿Eso dónde queda? Aquí, aquí. Tengo el ID modal charts.js. Ahí, ahí. Y me va a llamar a este canvas. A este canvas que es el ID gráfico torta chart.js. Bien. Entonces, accedo a mi modal, modal chart.js, aquí está, y sobre ese modal le hago onClick y llamo a mi función generar torta chart.js. Ahí le mando los mismos parámetros que para generar torta. Entonces, bien, entonces me llama a la función y ¿qué hace esta función? Hace lo siguiente. Lo malo con chart.js es que no puedes reutilizar el gráfico. Para reutilizarlo necesitas eliminar el anterior. Así que ese fue el gran lío que había. Entonces, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Estamos inicializando el chart, ya que va a ser un objeto, un new chart, afuera, ¿ya? Lo inicializamos afuera para poder hacer esta pregunta. Si el chart tiene algo, si es verdadero, entonces que lo destruya para que se cree el siguiente chart. Sin esto no me corre, se me queda solamente en un gráfico. Todo lo demás lo muestra con el valor del primer gráfico, así que no es la idea. Entonces con esta pequeña variación, con un if y con el variable chart afuera, se puede reutilizar los gráficos. Entonces hacemos lo mismo, recuperamos todos los parámetros, le ponemos los nombres para poder manejarlo mejor. Y aquí todo esto es copia de la plantilla de char.js, ¿ya? Entonces solamente hay que modificarlo. Entonces, ¿dónde va la modificación? Estos son los labels confirmados y aquí es el data, ¿no? Data, es el dato, confirmados, muertos, recuperados y activos, lo que ya estoy trayendo desde arriba. Nada más, eso, y los colores que ya vienen predefinidos. Y aquí yo le puedo añadir el título, options, plugins, title y el nombre del país para que me muestre, ¿ya? Y con eso me genera el modal con la tabla en char.js. Y sería eso, así, como se ha trabajado este hito.